Antes de empezar, si crees que lo has visto todo en esta vida, lo que te presentaré a continuación te hará cambiar de opinión. Hoy en día, existe un servicio de mensajería que ha dejado a muchos impresionados por lo curioso que puede llegar a ser. Se trata de Bongo, un servicio que es capaz de conocer tu información personal sin ni siquiera conocerte. Si no lo crees, envía un mensaje con la palabra secreto, más tu nombre y la ciudad en donde vives, al número que ves en pantalla, y Bongo te responderá. En mi caso, no solo acertó que en casa poseo 5 perros, sino que próximamente un libro del canal será publicado. Así que si quieres intentarlo por ti mismo, mira la descripción para saber más sobre este tema. Sabiendo esto, podemos continuar. El planeta Tierra es habitado por un sinnúmero de especies, entre ellas mamíferos, insectos, ovíparos y muchas especies registradas por naturistas a lo largo de la historia. Algunas se han extinto y otras siguen entre nosotros, pero más allá de las especies que conocemos, en este mundo existen criaturas que el ser humano aún no ha podido describir ni identificar. Es por eso que hoy te traemos una aterradora lista de criaturas que, aunque no lo creas, existen en la vida real. Número 5. Malombo, el succionacerebros. África es un continente lleno de misterios que han estado sin respuestas a lo largo de los años. Es un lugar con una biodiversidad envidiable y que atrapa con sus espectaculares paisajes, pero también con increíbles relatos que mencionan a bestias jamás descubiertas, como es el caso de Malombo, el succionacerebros. De acuerdo a los testimonios de los nativos, este tiene su paradero en un río cerca del monte Msinlava, en el sur de África, y que ha atacado a personas que intentan cruzar aquel caudal. Respecto a sus rasgos físicos, testigos lo describen como una criatura de 20 metros y con piel de cocodrilo. Otros lo describen como un animal parecido al Elasmosaurus de la era Jurásica. Número 4. El monstruo de las Bahamas. En 2005, un fotógrafo submarino se encontraba desempeñando sus actividades cerca de un agujero azul en las islas de las Bahamas. El buzo informó haber sido atacado por un enorme pulpo de al menos 15 metros de largo. El buzo, aterrorizado en un intento de salvarse, colocó la cámara enfrente de la criatura, pero este monstruoso pulpo consiguió arrebatarle la cámara antes de desaparecer en una cueva. El buzo no pudo describir con claridad al ser que le atacó, pero los habitantes de la zona hablan de un enorme monstruo que habita en los agujeros azules de la isla, una criatura conocida como Lusca. Lusca es el nombre de esta criatura que habita tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Caribe, específicamente en las Bahamas. Han sido varios los avistamientos de este animal y algunos se remontan hasta el siglo XVIII. Lusca, en ocasiones, es descrito como una especie de pulpo gigante, aunque también pueden mencionarse características de tiburón o anguila que ataca sin cesar a los hombres que navegan en las traicioneras aguas de esta región. Las grandes desapariciones de tripulaciones enteras o de buzos son normalmente atribuidas a este monstruo, y quienes han sobrevivido comentan cómo el mar empieza a burbujear minutos antes de que éste emerja de las profundidades. Número 3. Los mares, ríos y lagos son protagonistas de misteriosos relatos sobre extrañas especies que han atemorizado en diferentes lugares del globo terráqueo. Este es el caso de Lutwata, un aparente monstruo del lago Victoria en el Gran Valle del Rift en África. Sus rasgos físicos van desde una cabeza cuadrada hasta un cuerpo con piel parecida a un delfín. La historia de este monstruo empieza siglos atrás, cuando el continente africano fue saqueado por diferentes imperios europeos por varios siglos, y precisamente existen relatos de exploradores que lo han visto, como es el caso de Sir Clement Hill. Descubre a la criatura como una criatura de cuello largo y cabeza pequeña, por lo que muchos lo han asemejado a un plesiosaurio. De igual forma, se menciona que Hill y toda su tripulación sufrieron de un ataque. En Lukuata también es conocido en Uganda, donde los nativos de Baganda, Wasogwa y Kavirondo relacionan a la criatura con la enfermedad del sueño, haciendo que sacrifiquen grandes cantidades de ovejas y ganado a la bestia. Número 2. El monstruo Gaseca. Visto aparentemente en Papúa Nueva Guinea a principios del siglo XX,
El gaseca es mencionado de forma similar a un tapir o perezoso gigante. En el año de 1870 se conocen de algunas expediciones que lo vieron, aunque no fue hasta 1910 cuando una publicación de un periódico mencionaba el descubrimiento de un explorador al oeste de la Nueva Guinea británica. Allí, este constató las supuestas huellas de una enorme bestia, calificada como Gaseca de Moncton. Número 1. Plesiosaurio en Japón. En esta posición, nos remontamos a 1977, cuando un pesquero japonés cerca de Nueva Zelanda arrastró con sus redes el cadáver de una extraña especie. Según los informes, esta criatura tenía un gran parecido al extinto plesiosaurio. Hasta ahora nadie sabe con claridad qué clase de criatura fue esta, ya que las únicas pruebas que se tienen son una serie de fotografías. Pero a pesar de la carencia de evidencia, han surgido varias hipótesis de lo que podría ser. Algunos se mantienen firme con la historia del plesiosaurio, pero otros más escépticos mencionan que se trata simplemente de un tiburón peregrino en descomposición. Zona Cero. El demonio de Dover. El 21 de abril de 1977, exactamente a las 10:30 de la noche, Bill Bartlett, un joven de 17 años, conducía hacia su casa junto con sus dos amigos, cuando avistó a un ser extraño a un costado del camino en Dover, Massachusetts. La criatura tenía una cabeza desproporcionada y ovalada, dos grandes ojos redondos junto con unas extremidades largas. No cabe duda que este mundo está lleno de criaturas misteriosas que hacen de este planeta un lugar interesante.